Gracias. Ahora sí. Bien, niños, decía yo o estaba comentando que en imagen tenemos a dos tipos de personas, dos parejas o hasta dos familias. ¿Serán iguales estos dos grupos de personas que hay ahí o hay diferencias? Diferencia. ¿Qué tipo, Diferencia, profesor. qué tipo Porque uno lleva una ropa y otro lleva otra ropa. Y se ve más de la realeza. Unos son indios y otros son de la realeza, se ve. Entonces, bueno, hay diferencias, muy bien. En su ropa, ¿no? Su manera de vestir. Por su manera de vestir ya uno, por ahí me han dicho, profesor, algunos son de la realeza y otros son indígenas, ¿no? Son gente del pueblo. Y estos tienen diferencias, es decir, el trato para ambos es igual, ambos son considerados como ciudadanos con todos sus derechos o hay desigualdad para ambos grupos. Desigualdad. Desigualdad, porque en esa época trataban mal a los indígenas. Muy bien, en esta época había desigualdad, en esta época había discriminación, en esta época los que más eran considerados, los que tenían derechos eran los españoles y sus descendientes. Recuerda que después de que ya se completó la conquista del Perú, ya se estableció en el virreinato del Perú, los españoles vinieron, ya no solamente estaban los conquistadores españoles, ya no solamente estaban los soldados españoles, sino que muchas familias españolas vinieron al Perú. Muchos españoles llegaron al Perú. ¿Sí? Muchos españoles llegaron al Perú ya sea para enriquecerse. Muchos españoles llegaron al Perú ya sea para que su fortuna sea más grande. Muchos españoles ricos vinieron al Perú, ¿no? Para comprar tierras o hacerse de nuevas tierras. También vinieron españoles pobres, ¿ah? Españoles que no tenían dinero, españoles que en España vivían miseria, vivían pobreza. Y acá en el virreinato del Perú encontraron riquezas. Y algunos españoles, claro que la suerte no es igual para todos. Algunos españoles que vinieron para buscar fortuna y no la encontraron, vinieron acá al virreinato del Perú y siguieron siendo pobres. O sea, habían españoles ricos, españoles de la clase media y españoles pobres. Había de todo, ¿no? Pero también, así como había eso, también por otro lado estaban los indígenas. Habían indios que eran descendientes de los antiguos incas, indios nobles, no sé si indios nobles, y por otro lado también habían los indios del común. Los indios del común, tú sabes que son la población indígena, y otro tipo de indígenas que eran descendientes o familiares de los antiguos incas. Ellos pertenecían a la nobleza indígena. Había todo tipo de sociedad. Y esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, estas son las castas. A eso le vamos a llamar castas, muchachos. Las castas, los diferentes grupos de personas, ¿no? Por un lado están los españoles, por un lado estaban los indígenas. Ellos formaban su propia agrupación, la República de los Españoles, quienes estaban conformadas por puros españoles, estaban conformadas por los criollos. ¿Quién era un criollo? Ustedes saben, ¿verdad? ¿Recuerdan quién era un criollo? ¿No? El criollo era hijo de españoles, hijo de mamá y papá español, pero ¿dónde ha nacido el criollo? ¿En España o en América? América. En América. En América. Excelente, excelente. No se olvide, por favor. El criollo era hijo de españoles, pero ha nacido en América, ¿no? O sea, en el Perú o también allá en el otro lado, en México. Esos son los criollos, nacidos acá. Pero ellos también tienen, por el hecho de haber nacido aquí en América, ellos también acumularon riquezas, ellos tenían derechos, ¿no? Los que no tenían derechos eran los indios, los indígenas. A ellos formaron su propio grupo, a ellos le vamos a llamar la República de Indios. Entonces había por un lado una república de españoles y por otro lado una república de indios, ¿sí? Y ellos son los que formaron acá sus grupos, ellos formaron sus familias. Niños, nos estamos olvidando de un grupo. Te he comentado un poquito de los españoles, chapetones, peninsulares, como tú quieras llamarlos.
Tienen varios nombres. Hemos hablado de los indígenas, los indios, como tú quieras llamarlos, pero había un grupo más. Están los españoles, están los indígenas, nos estamos olvidando de uno de ellos. ¿Alguno puede adivinar quién es? Mira, acá lo voy a encerrar. Una negra. Ya, nos estamos olvidando también de los negros. Cuando Mulata. los españoles llegaron, los españoles no han venido solos, pues, los españoles... ¿Verdad, profesor? Porque habían traído a los negritos. Excelente. Sí, a los negritos y negritas. Y uno de ellos era los que había... Y Que recuerdan... eran africanos. Los negritos son nacidos de África. Exacto, los negros traídos de África. ¿Y recuerdan ustedes en qué condición llegaron estos negros traídos de África? Como personas iguales Como esclavos. o como Esclavos. O sea, pensaban que eran de otro país a los españoles. los españoles han traído a los negros como esclavos, como mano de obra. Recuerda que el esclavo era considerado como cualquier cosa, cualquier objeto, como una mercancía. Tú ibas al mercado, te comprabas tu esclavo, así como tú compras en el mercado cualquier producto, cualquier juguete, cualquier cosa, igualito en ese entonces el esclavo es tratado así. Ibas al esclavo, encuentras un mercado de negros, ibas y te comprabas tu esclavo para que lo lleves a tu casa y trabaje en tu casa. Así era en ese entonces. Entonces, teníamos al español, al indígena y al esclavo negro. Estos tres grupos raciales tenemos, ¿no? Pero las repúblicas reconocidas eran la República de Españoles con su propio grupo, y también había la República de Indios. Ellos también tenían su propio grupo, también tenían sus propias leyes. Y niños, había dentro de estos tres grupos sociales que hemos mencionado, te he mencionado al esclavo, te he mencionado al indígena, te he mencionado al español. La ley decía, era bien clara, la ley decía lo siguiente: estaba prohibido que el español establezca relaciones con un indígena. Estaba prohibido que el español establezca relaciones con un esclavo negro, sea un negro o una esclava negra. Es decir, no se podían juntar. Si un español quería casarse, quería mantener relaciones, quería tener un romance, quería tener sus hijos, que no lo haga con un indígena, menos con un negro, ¿no? Estaba prohibido, español con español, indígena con indígena y negro con negra. Eso era, así decía la ley. ¿Pero tú crees que se cumplió eso? No, profesor. No. Obviamente que no se cumplió. Obviamente que no se cumplió. No se cumplió porque tú sabes que el español, ¿no? Tuvo familias, tuvo hijos con las indígenas, españoles con indígenas. El español se juntó y hubo cruzo de un español con un negro, y así van a nacer diversas razas. Así nacen los mulatos, así nacen los zambos, así nacen los mestizos, así nacen los cholos, así nacen los chinos, ¿no? Producto de las razas entre los tres grupos: blancos, indígenas y negros. Ahorita vamos a ver sobre eso, ¿no? Y no vas a pensar, niños, que es como ves acá en esta imagen, que el español se juntó con la negra, hicieron su familia y vivieron felices, un español y un negro. No, tú sabes que el español es el conquistador, el español era el patrón, amo. Los españoles violaban a las esclavas negras. Producto de esas violaciones nacían los hijos, pues que muchos de estos hijos no eran reconocidos por los españoles. Lo mismo pasaban con las indígenas. Cuando los españoles llegaron, cuando recién llegó Pizarro y Almagro con sus hombres, obviamente entonces mataron, acribillaron y violaron a muchas indígenas. Producto de estas violaciones, muchas de estas indígenas quedaron embarazadas. Entonces hubo de todo aquí, hubo de todo. En muy pocos casos se va a ver el caso en que pues un español ha reconocido a un hijo indígena, ¿no? Porque muchos de estos hijos no eran reconocidos, ¿no? Entonces, la pirámide social está así, como ves acá, ¿no? Está así como ves acá. ¿Cómo están considerados? En la cúspide, en lo más alto, está el español.
El español se cree, se piensa que él es el mandamás, es decir, tiene derecho a todo. El español es el único que tiene todos los... No, el español y el criollo, ¿no? Ellos son considerados como españoles, ¿no? Recuerda que el criollo es hijo de español, pero nacido en América. Pero el único que tiene derechos es el español. El criollo no tiene derechos, es decir, no puede llegar a ocupar altos cargos, pero sin embargo el criollo sí se educa, el criollo sí va a la escuela, el criollo tiene negocios, el criollo es profesional, el criollo se enriquece, el criollo tiene sus negocios y así muchos criollos se enriquecieron. Muchos criollos se volvieron poderosos. Lo único que no podía hacer el criollo es tener derechos políticos. Pero el español sí. Así sea un español rico o así sea un español pobre, tiene derechos, ¿no? Esta es la pirámide social, ¿no? Entonces vemos en primer lugar al español, más abajo el criollo, más abajo tienes al indígena, ¿no? Ya sabes cuál es la suerte que corrió el indígena. Maltratado, casi esclavizado. El indígena tenía la obligación de trabajar a favor de los españoles y era como un impuesto. Así como el día de hoy nosotros pagamos impuestos y es obligatorio pagar impuestos, en aquel entonces al indio también lo obligaban a pagar impuestos. ¿Cómo? Como mano de obra, ¿no? Haciendo trabajos forzados, obligación. Eso a través de la mita. La mita era una forma de trabajo obligatorio. El indio trabajaba, por esa razón lo representan al indio así. Y más abajo, ¿quién estaba? El negro, ¿no? El negro, el esclavo. Él es el esclavo. El esclavo recuerda que era tratado como un animal, como una mercancía, como un objeto, como una cosa. Es que se pensaba que el esclavo, o los españoles pensaban así, no los españoles, sino los europeos. Como eran blancos, en aquel entonces se pensaba lo siguiente, se pensaba muy tontamente esto, había este pensamiento tonto, se pensaba que la raza blanca era la mejor. Así se pensaba en aquel entonces, estoy hablando del siglo XVI. Decían la raza blanca es la mejor, la raza blanca es la más evolucionada, la raza blanca es la más inteligente, por lo tanto la raza blanca debe gobernar a las demás razas. Así se pensaba. Tú sabes que el día de hoy eso no va porque todos somos iguales. Todos pensamos igual, todos sentimos igual, seas blanco, negro, amarillo, lo que sea, ¿no? El día de hoy no, pero en aquel entonces sí, se cree. Todos tenemos sentimientos. Todos tenemos superiores. A eso se le llama superioridad racial. Los blancos se creían que eran más. ¿Y al negro cómo lo consideraban? El negro era considerado como un animal, era considerado como una especie o como un ser que no tiene pensamiento, que no piensa, no tiene inteligencia. Por esa razón lo trataban así. Sobre el indígena, ¿qué pensaban? Sobre el indígena pensaban que también el indígena que podía salvarse, pero el indígena era considerado como un niño. Necesitaba ser cuidado, necesitaba ser educado. ¿No? Hay que enseñarle a ese indiecito, pobrecito, ese indio que cree en el sol, la luna, las estrellas como dioses. No, hay que enseñarle que hay un solo Dios. Así decían los españoles, que hay un solo Dios, ese Dios ha creado todas las cosas, todo el universo, ¿no? Lo que no entendían los españoles es que el indígena tenía una tradición, una costumbre diferente, tenía una forma de pensar diferente a la que tenían los españoles. Eso no entendieron los españoles. Pero bueno, niños, así como ves, está esta pirámide social que ves acá, ¿no? Y por eso, bueno, acá todavía está mucho más claro. Esto mismo que estamos viendo en esta diapositiva, lo estamos viendo acá más claro todavía. Arriba están los españoles, ¿no? ¿Quiénes son los españoles? Los que ocupan los más altos cargos, ¿no? Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, ¿no? Ellos no ocupan cargos, pero sí acumulan riquezas. Más atrás estaban los mestizos, mulatos, más atrás los indios y por último los negros. Ahora vamos a hablar, en tu ficha nos hablan de dos grupos. República de Españoles y República de Indios. Vamos a hablar de la República de Españoles. Yo te dije hace un ratito que los españoles, cuando se concretó la conquista, muchas familias españolas se vinieron acá al Perú, al Virreinato del Perú, a vivir, a buscar fama, a buscar fortuna, porque todos decían que este es el nuevo mundo. Hay nuevas tierras, hay nuevas riquezas, por lo tanto,
hay que ver las riquezas que hay, ¿no? Y muchos niños españoles que fueron enviados, como el virrey, como los que ocupan los altos cargos, ellos eran los peninsulares con cargos públicos, es decir, españoles con plata, españoles con poder, ¿no? Españoles de la clase alta. Esos eran, ¿no? Los españoles de la clase alta. Los españoles que tenían riqueza o habían acumulado poder, ¿no? Como dice tu ficha, ¿no? Los españoles que pertenecen a la nobleza, ¿no? Estos de acá, los que están acá arriba, ¿no? Yo te dije que hay todo tipo de españoles, no solamente todo español no era rico, todo español no era poderoso. Habían españoles que eran sufridos, habían españoles que han pasado miseria, habían españoles que han pasado pobreza acá en el Virreinato del Perú, ¿no? Pero por esa razón se distinguía. Había españoles de la clase alta, españoles de la nobleza, también habían españoles de la clase media. Estos de acá, ¿no? Estos de acá, ¿no? Ellos no pertenecen a la nobleza, pero sin embargo, ellos son profesionales, se han educado, doctores, abogados, ¿no? Han ido a la universidad, ¿no? En aquel entonces ya la universidad ya existía, o las universidades existían. Ahí tienes a la universidad más antigua de América, o la primera universidad de América, de toda América, y se encuentra acá en el Perú, conocida como la Decana de América. Algún día cuando ustedes terminen la secundaria van a ir a esa universidad. Alguno de ustedes tal vez vaya a ir a esa universidad. Ustedes la conocen. Ustedes han escuchado hablar de esa universidad, de la universidad más antigua de América. Por ahí se están preguntando seguro, ¿cuál es, profesor? Ya me entró la duda. Es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. San Marcos. La San Marcos. Esta es la... Ah, San Marcos, sí, sí lo he escuchado. Claro, esa es la universidad más antigua en América, ¿no? Y ahí se educaba la gente, ¿no? Claro está que en aquel entonces la Universidad de San Marcos sola era una universidad elitista. Profesor, ¿qué es eso? Que solamente la clase alta iba, solamente los españoles y sus descendientes se educaban. Nada más, nada más. Ellos nada más, ¿no? Pero ahí tienes a la San Marcos. Entonces, los españoles de la clase media eran ellos, los profesionales, o aquellos que hicieron dinero gracias a su comercio. Eran comerciantes, ¿no? Eran funcionarios que tenían cargos menores. Ese es entonces, esos son, aquí están los españoles que no han tenido tanta fortuna como los españoles de la nobleza, y también acá se encuentran los criollos. Como te dije, el criollo acumula riqueza, pero no tiene derechos. Y acá abajo, ¿quién está? En la última escala. Aquí, ¿quién está? Los comerciantes menores. Comerciantes menores, criados, artesanos y agricultores menores. O sea que tenían menos riqueza. Todos ellos son españoles. Estamos en la República de Españoles, ¿no? Dentro de la República de Españoles había una nobleza. En segundo lugar había una Clase baja. clase media, esta de acá. Y clase baja es la de abajo. Y la última es la clase baja. Clase baja. No pueblo, porque el pueblo son los indígenas, la mayoría de la población. Estos son españoles, pero que pertenecen a la clase baja. Pertenecen a la clase baja. Ellos son españoles que tuvieron mala suerte, españoles que no han encontrado fortuna, españoles que han venido acá a encontrar fortuna, pero no tuvieron tanta suerte porque siguen siendo pobres acá. Por lo tanto, como son pobres, tienen un pequeño negocio, son humildes artesanos, o también se dedican a la agricultura, o hasta en el caso son tan pobres que son contratados como sirvientes algunos españoles, ¿no? Son criados. ¿No? Claro que a estos sí se les paga un sueldo por el trabajo que hacen, ¿no? También hay españoles entonces que digamos que han sufrido, españoles que han pasado pobreza, no todo español se ha enriquecido acá, ¿no? Entonces, estos son o forman parte de la República de Españoles, niños. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad?
Muy bien, a ver, un ratito vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar esto. Muy bien, estos son entonces, como te dije, estos pertenecen a la República de Españoles. Recuerda que la República de Españoles está conformada por españoles y criollos. Españoles y criollos. Ellos tienen sus propias leyes. ¿No? Tienen sus propias leyes, sus propias normas. Ahora vamos acá. Al siguiente, a la República de Indios. República de Indios. Como tú entenderás, la República de Indios está formada por los indígenas, ¿no? Por los indígenas. 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 Ellos pueden ser, Indígenas. excelente. Ellos pueden ser indios nobles o los indios del común, es decir, del pueblo. Los indios del... Excelente, Nicolás. Muy bien, ¿no? Entonces tienes por ahí, como dije yo, o como estaba comentando yo, acá arriba, tienes a los indios nobles. Indios nobles, ellos los que están a la cabeza, estas dos primeras, ¿no? El que está de lila, creo, y de plomo, más o menos es el color, sí. Ellos son los indios nobles, ellos son los descendientes de los antiguos incas, ellos son los hijos, nietos de Huayna Cápac, de Huiracocha, de Atahualpa, de Huáscar, ¿no? Su descendencia de todos esos indios nobles, ellos son. Ellos como son nobles, a ellos les dan cargos. Ellos ocupan un pequeño cargo, ¿no? Ellos ocupan el cargo de caciques. Caciques, profesor, ¿qué es el cacique? El jefe de un ayllu, el jefe de un pueblo. Bueno, ayllu ya no, porque ya no hay. Ayllu era el pueblo, pero allá en la época cuando no había españoles. Aquí ya no hay ayllus. Aquí los pueblos de indios, al pueblo de indios se le conoce con el nombre de, aquí está, reducciones. Profesor, ¿qué es una reducción? Pueblo de indios, nada más. Pueblo de indios. A los pueblos de indios se les llamaba reducciones. Los españoles llamaron así, o los agruparon así. A los indígenas los agruparon en reducciones, niños, ¿no? Ya sabes que es una reducción. Pueblo de indios. ¿Quién es el líder de la reducción? El cacique, el indio noble, ¿no? Ahí están ellos, pues, ¿no? Estos indígenas. Ellos sí tienen derechos, a ellos, bueno, derechos no, ellos sí acumulan riquezas. Ellos son los intermediarios entre el Estado español y los indígenas. Estos indios nobles sí pueden ir a educarse. Ellos sí se educan. Ellos iban al colegio. Había un colegio para indios específicamente, ¿no? O colegio para caciques se llamaba. Colegio de indios, colegio de caciques, ¿no? Había en el Cusco, por ejemplo, había el colegio San Francisco de Borja. Había un colegio llamado El Príncipe, donde aquí solamente iban puros indígenas, ¿no? Ellos. Y te das cuenta que el indígena no va al mismo colegio donde iba el español, ¿no? El español iba aparte a su propio colegio, tenía su colegio. Te das cuenta que no quieren mezclarse el español ni el indígena. Y bueno, eso también es astucia, pues. Se pensaba que al indio, al indígena, no hay que enseñarle lo mismo que al español, porque a los españoles se les educa para que sean gobernantes. Y el español no quiere que el indio gobierne, ¿no? No quiere, no le conviene. Por eso es que no le enseñan lo mismo. Después, ¿quién viene? Acá ves en pantalla dice indios acriollados. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, es que los españoles tanto tiempo han estado acá, los españoles han masacrado, han violentado, los españoles han impuesto sus normas. Hubieron algunos indios, pues, que al final terminaron por convencerse. Es decir, algunos indios se sentían españoles, algunos indios se vestían como los españoles, algunos indígenas hablaban como los españoles, como si fueran un español. Varios indígenas adoptaron las costumbres de los españoles, ¿no? Muchos que se convirtieron, que se acriollaron. A eso se le conocen como indios acriollados, ¿no? Indios acriollados. Ellos son entonces. Y por último, muchachos, tienes a los indios del común. ¿Quién es el indio del común? El indio común, el indio cualquiera, el poblador indígena. Como bien sabes, el poblador indígena vive en la reducción. Profe, ¿qué es reducción? Ya lo dije hace rato. Reducción es el pueblo de indios, el pueblo donde viven los indios. Habían reducciones por todo el virreinato.
ellos pues hacen todas las funciones, ¿no? Ellos pagan impuestos, ellos realizan la mita. La mita es el trabajo obligatorio que hacía todo indígena. Podías irte a trabajar en la mina, podías irte a trabajar en la agricultura, podías irte a trabajar a la ganadería, podías irte a trabajar a los talleres, donde sea que te toque, ¿no? Entonces, ahí tienes, muchachos, a los indios nobles, indios acriollados e indios del Como. Bueno, y más abajo los yanaconas, los sirvientes. Los sirvientes. Los sirvientes de los indios. No, estos sirvientes no son, bueno, algunos yanaconas servían, sí, pero servían a los indios nobles, claro está. Solamente a los indios nobles. El indio del común, perdón, ¿cómo es? ¿Dónde está? Este yanacona, que son sirvientes, sirven a los indios nobles. A los indios nobles. Recuerda que el indio noble, pues, todavía es de la nobleza. Él no trabaja, ¿no? ¿Y quién le hace el trabajo por él? El yanacona, el siervo, el sirviente. El indio del común, él no tiene siervos. A las justas tiene para comer, a las justas tiene para mal comer todavía, porque no comen bien ellos. Muchos murieron de hambre. Muchos se mataban, porque muchas familias se mataban porque no tenían para dar de comer a sus hijos. Muchas otras familias se mataban a sí mismas porque no querían servir a los españoles, ¿no? Bueno, ahí tienes el yanacón, entonces, quien sirve sí, pero a los indios nobles, ¿no? Y algunos de ellos sirven a los españoles. Muy bien, vamos a borrar esto de acá. Oye, niños, hace ratito yo te dije que el indio, el negro y el español se mezclaron, aunque la ley decía que no debían mezclarse, pero sí pasó. Y mira, acá tienes la mezcla de ellos. Por ejemplo, tienes ahí la mezcla de un español y un indio dio como resultado a un mestizo. Mestizo. Claro, español más indio, mestizo. Un español más un mestizo dio como origen a un cuarterón. De mestizo. ¿No? Un español más cuarterón de mestizo. Un español más cuarterón de mestizo, quinterón. Quinterón. Español más quinterón, español. Español quinterón de mestizo. Estas mezclas sí son más importantes, ¿no? El español más el negro, ¿no? ¿Qué nos dio? El mulato. El español más el mulato, cuarterón de mulato. El español más cuarterón de mulato, quinterón de mulato. El español más quinterón de mulato, gente blanca. O sea, como los españoles. Parecidos. El español más el indio. Cholo. El cholo. El cholo. Cholo. El cholito. Mulato más indio. Chino. Chino, los chinitos. Están Español más chino. Cuarterón de chino. Cuarterón de chino. Negro más indio. Sambo de chino. Simplemente sambo. y negro más mulato, el sambo. Sambo. El samborito. Claro. Pero tú le vas a prestar más atención a las principales mezclas, ¿no? Es decir, hay tres, ¿no? Es decir, está el español, el blanco, el indio y el negro, ¿no? Entonces, por eso, yo no te voy a preguntar todo ello, ¿no? Si tú quieres acordar o saber sobre alguno de ellos, ahí tienes al español más el indio, ¿sí? De ahí tienes al español más el negro, ¿no? Otro de los que sí, tal vez valdría la pena recordar. El negro más el indio también, ¿no? Claro, esas digamos que pueden ser las mezclas más resaltantes. El español en sus diferentes mezclas, ¿no? Con el indio, con el negro y el negro con el indio.
Bueno, pero ahí tienes la tabla completa de los diferentes grupos raciales. Y como bien hemos visto cada grupo racial, como bien hemos visto que se creó una república de españoles, una república de indios que se mezclen entre ellos solos, pero al final no pasó eso, porque mira toda la mezcla que ha salido. Y resultado de la mezcla que ves acá, somos nosotros, porque nosotros somos descendientes de todos ellos. ¿No? Nosotros ya en qué calificativo estaremos ya. Ni idea. Ni idea, ¿no? Ya perdimos ya La jugada. ya perdimos la jugada, la calificación y todo ello. Muy bien, volvamos esto. Bueno, esto es lo que fue la organización social. Dentro de tu ficha también nos habla un poquito de la educación, aunque tú ya sabes sobre la educación. Tú entiendes la educación. Profesor, yo no sé si nunca me he enseñado, pero cuando estábamos repasando te he dicho, ¿no? ¿Español e indígena recibían educación por igual? ¿O quiénes eran los únicos que se educaban? Los españoles eran los únicos. Españoles. Los españoles. Y dentro de los indígenas, Españoles. y dentro de los indígenas, ¿quiénes se educaban? ¿Los indígenas nobles o los indígenas del común? ¿O ambos? Los indígenas Los nobles. indígenas nobles. Los indígenas. Los indígenas nobles. Entonces, Y los indígenas del común, profesor. ellos no se educan, ellos no se educan. Profesor, ¿y cómo saben lo que saben? No, ellos simplemente por lo que aprenden en casa, por lo que aprenden, lo que ven nada más, ¿no? No es necesario. Dicen, ellos los necesitamos para mano de obra. ¿Para qué les vamos a educar? ¿No? Los necesitamos para que trabajen en la mina, para que trabajen en los campos de agricultura. No, si estudian ellos, pierden tiempo. ¿Para qué ellos deben trabajar? Nomás? Eso decían los españoles. Entonces, por esa razón, los únicos que se educaban eran los españoles. Ahí no había igualdad. Ahí donde debería haber igualdad. Dios quiere una igualdad. Está bien que le sirvan a Dios, pero no significa que haya desigualdad entre ellos. Los españoles creían en Dios, pero niños, los españoles usaron la religión como una excusa, como un pretexto para conquistar. Porque los españoles decían, hay que ir a esas tierras a conquistar a esos indígenas. Pobrecitos, son ignorantes, ellos no creen en Dios. Ellos piensan que el sol, la luna, las estrellas son sus dioses. Qué tontos, decían los españoles. Entonces dijeron, la iglesia dijo, pues entonces hay que ir con sacerdotes, curas, párrocos, cardenales, obispos. Nosotros nos vamos a encargar de educar al pueblo indígena, ¿no? Y has visto cómo educaron, ¿no? Con violencia, maltrato, golpes, violaciones, todo. Por eso digo que la religión fue utilizada como una excusa, como un instrumento, como un pretexto para poder conquistar estas tierras, para conquistar a los antiguos incas, a los antiguos indígenas. Y muchachos, ya que estamos hablando de la educación, bueno, está más que claro si yo te pregunto a ti ahorita, ¿cuál es la diferencia entre la educación hoy en día y la educación en aquella época, en la época del virreinato? Las diferencias saltan a la vista, ¿verdad? ¿Por qué, profesor? El día de hoy la educación es obligatoria para todos, seas blanco, negro, chino, azul, sea el color que tengas, la educación es para todos, obligatorio, educación inicial, primaria, secundaria, bueno, universidad no, pero la educación es para todos. En aquella época la educación es clasista, profe, ¿qué es eso? Solamente está reservada para las clases altas, para los españoles nada más. Niños, ¿tú me crees todo lo que te digo en clase? Sí. Sí, ¿verdad? Pero Sí, profesor. sí creen todo lo que digo en clase, pero también... No, lo está bonito día. Pero también pueden ustedes, y siempre le han dicho a sus profesores, a veces el profesor se puede equivocar, el profesor a veces en algún dato, tal vez tú sabes algún tema, yo te digo algo y tal vez me equivoco en algo, ¿eh? Eso puede pasar. O algún otro profesor se equivoca en algo. Y si ustedes saben, ustedes dirán, profesor, yo he leído, tú me dirás, no, profesor, yo he leído en un libro que eso no era así, como usted dice, en mi libro, en el video que yo vi decía otra cosa.
¿Qué están haciendo? Están analizando, están corrigiendo al profesor. Eso pasa, eso ha pasado y eso seguramente va a pasar en muchos otros colegios, en muchas aulas, ¿no? Hay libertad, uno puede decir, opinar lo que uno desee. Yo les pregunto, ustedes preguntas, yo te varias veces te pregunto, muchachos, ¿qué les parece esto? Algunos me han dicho, profesor, esto está mal, no me gusta, no me parece que sea así. Ustedes mismos lo han dicho hace rato, que los españoles eran muy injustos, tratan mal a los españoles. Hay libertad el día de hoy. En esta época, la educación no era así. No había libertad. Si el profesor se equivocaba, no importa, con todo y error tenías que aprender. ¿Uno podía opinar libremente? No, ¿no? A eso se le conoce memorismo. Profesor, ¿qué significa eso? Todo lo que dice el libro, todo lo que dice el profesor, tienes que aprendértelo de memoria. Tal cual te dice el profesor, tal cual el libro dice, de memoria, con todo lo que está así, todo lo que dice el libro, las 5 líneas, los 5 párrafos, te lo tienes que aprender, con todo, coma, punto y coma, tal como está. Te lo aprendes de memoria, así porque así. Porque así dice la ley, así lo dice el profesor. Y si no, profesor, te cae golpe, te cae castigo. Llegabas a la clase. Ya no se bien. Profesor, una pregunta, ¿y cuál era el castigo? Ya ves, eso pasa cuando me concentro, ¿no? Gracias a mis poderes mentales ya se les malogró la máquina, ya no están haciendo bulla. Muy bien, niños. Entonces, bueno, en pocas palabras lo que yo quería decirte sobre la educación en la época de la colonia es que todo lo que dice el profesor uno se lo tenía que memorizar, ¿no? El día de hoy no. El día de hoy yo te doy una información, tú puedes analizarla, tú puedes decidir por ti mismo si está bien o está mal. Estaba haciendo ruido y me... ¡Cállate! Pero lo importante es que logramos que por unos instantes ya apagaran su máquina, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, bueno, retomando lo que estaba contando, niños, te estaba contando yo que allá la educación solamente estaba reservada para la nobleza, la clase alta, los españoles. La educación era memorística. Si algo te decían en el colegio, tú lo aprendías a memoria. Uno no podía analizar ni interpretar. No como ahora, yo te digo algo y yo te digo, ¿tú qué opinas? Y tú respondes libremente, me parece bien, me parece mal, tú analizas la información. El día de hoy la educación es analítica, la información que tenemos la analizamos. En aquel entonces no pasaba eso en la época cuando los españoles estaban acá. En aquel entonces la educación era más dura, más estricta, por eso dice la letra, ustedes han escuchado esto, la letra entra con sangre, deben haber escuchado alguna vez. ¿Qué significa eso? Que si no te sabías... O sea, que te pegamos, ¿no? O sea, si no entra la letra a las buenas, entra con sangre. O sea, a las malas, con golpe. No te aprendías la lección. No enviabas las tareas a la hora, enviabas las tareas fuera de hora. Cuando el profesor dijo el viernes y tú enviabas sábado o domingo, te sacabas 0 en el examen. Te caía golpe. Sí, a veces cuando mamá se enoja también me dice eso. ¿No? Te va a llover sangre el día de hoy, o sea que te van a dar duro, pues, ¿no? Te van a dar duro. Bueno, y en aquel entonces, no el papá te agarraba así, bueno, el papá también te agarraba así, pero en el colegio el profesor te agarraba así. El mismo profesor agarraba su escoba, lo que tuviera a la mano y te daba. ¿No? El día de hoy no, pues si el profesor te pega, viene el papá y le pega al profesor, ¿no? Bueno. O sea, pelea, profesor versus papá. No, pero eso, bueno, en aquel entonces, muchachos, por eso digo que la educación era más estricta, más rígida, más rigurosa. Por eso digo, la letra entra con sangre. Eso el día de hoy ya no se aplica, felizmente, ¿no? Y bueno, esos son los que... Esa era la educación, o así era la educación. Y tú me preguntarás por ahí, profesor, ¿había colegios? El día de hoy hay colegios cualquier cantidad, hay academias, institutos por todos lados, y para eso se construyen edificios.
edificios grandes, has visto colegios grandotes de 2, 3, 4, 5 pisos, o hasta hay colegios pequeños. Una casita es un colegio, colegios de un piso nada más, colegios de 2 pisos, que más parece en casa que colegio, pero hay, ¿no? En aquel entonces, ¿dónde se daban las clases? ¿Recuerdas quién era el que iba a educar al pueblo? Yo dije que era el sacerdote, el obispo, el cardenal. ¿Y ellos dónde trabajan? Un sacerdote, ¿dónde trabaja? ¿Dónde hace su labor? En la iglesia. En la iglesia. Entonces, En la iglesia. los centros de educación normalmente eran las iglesias. Uno iba a educarse a la iglesia, en la catedral. Ahí eran las iglesias, ¿no? Y habían colegios, distintos tipos de colegios. Habían colegios menores, que el día de hoy lo podemos llamar como colegio primaria, y habían colegios mayores. En aquella época, el día de hoy puede ser colegio secundaria, universidad. Bueno, y para terminar, niños, ¿habían universidades en esa época? Sí. ¿Sí? Y ya hemos dicho, hace ratito ya dije, ¿cuál fue la primera universidad de América? La universidad más antigua, en el Perú y en toda San América. Marcos. La Universidad Mayor de San Marcos. La Universidad Mayor de San Marcos. UNMS, en siglas se dice UNMSM. UNMSM. Mayor de San Marcos. 1551. Ahí lo tienes Se en hizo pantalla. en 1551. Ahí tienes en pantallas a la universidad. Y la última, que si no me equivoco, es la Universidad San Agustín de Arequipa, que se dice UNSA. UNSA, excelente, ¿no? Pero bueno, hay más universidades. Pero en 1719. Sí, acá tienes a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, la Universidad San Antonio de Abac, de Cusco, en 1598, y la UNSA, Universidad San Agustín de Arequipa, ¿no? De 1719. Esas son las universidades de la época. ¿Hubieron más? Claro que sí. Profesor, Bien, muchachos, dígame. ¿vamos a comenzar con la aplicación? Sí, ya vámonos a la aplicación. ¿Se puede ir al baño? Sí. Muy bien, tenemos una pantalla acá. En la pantalla tenemos una imagen donde ves a un hombre pues, de raza blanca y una mujer de raza negra. Por cierto, antes que me olvide, en aquel entonces se utilizaba la palabra raza para referirse a la raza blanca, raza negra. El día de hoy, el término raza ya no se usa, ya no se aplica. ¿Para quién solamente se usa raza? Ustedes saben. ¿Para los perritos? Para los animales. Para los animales nada más, ¿no? Cuando decimos raza, es de alguna raza especial, hablamos de animales, pero en aquel entonces, yo digo raza porque así se usaba en aquel entonces, ¿no? Se hablaban de razas blancas, raza amarilla, raza negra y así. Pero el día de hoy ya no, raza no se usa, por favor. Raza solamente para animales. Muy bien, a ver, ahora sí vamos a desarrollar. A ver, los personajes que has visto, ¿a qué clase social pertenecen? ¿Nobleza? Bueno, Nobleza. Clase Alta. Clase alta. clase alta. Clase Los alta. negros. ¿Y los negros? ¿A qué clase pertenecía? Y clase blanca, clase alta y clase baja, ¿no? Y clase baja. Clase baja. Claro, ¿no? El español a la clase alta y el negro a la clase baja, ¿no? Muy bien. ¿Qué características presentan cada uno de ellos? Uno es blanco y el otro es negro. Muy bien. A eso vamos a ponerlo simplemente, ellos tienen diferencias raciales. Simplemente ponemos así. Diferencias raciales, ¿no? Uno es de la raza blanca y uno es de la raza negra. Diferencias raciales. Entonces quiere decir que uno se creía el mejor y otro Aparte tenían diferentes derechos, profesor. decía que era el más. Los blancos tenían más autoridad
Muy bien, entonces, ¿tendrían los mismos derechos y responsabilidades? Profesor, hasta el día de hoy No. hay racismo. Profesor, hasta el día de hoy hay racismo. Hasta el día de hoy. La raza A mí una vez me insultaron bien feo. era mejor que la raza negra. Se creían. No, se creían mejores, se creían superiores, excelente. Se creía mejor, se creía superior, por lo tanto, O sea, profesor, se creían mejores que los demás. así es, por lo tanto ellos tienen más derechos y más responsabilidades. Muy bien, y así coloquen, por favor. Ya terminé de copiar. Yo le tomo foto a esto para mandarle también a su grupo de WhatsApp. Muy bien, esto lo estoy compartiendo en su grupo de aula también. Ustedes son primaria 2 quinto y primaria 2 sexto. Ya está, compartido. Ya terminaron, ¿verdad? Terminé, profesor. Muy bien, vamos avanzando. Profesor, yo ya terminé de copiar. Muy bien, muy bien. Yo todavía. Todavía, profesor. Unos segundos más. Profesor, ¿por qué escribió la raza blanca se creía era superior? ¿Se creía era superior? Porque se creían superiores y... Pero dice se creía. Es que no son, ellos se Era. creían, porque ahora todos tenemos derechos iguales, porque Pero todos somos Ahorita iguales. todos tenemos derechos, o sea, no Todos importa somos que seas iguales. negrito. Ahora No todos somos somos superiores, iguales. somos inferiores. Antes Compañeros, no hagan mucha bulla porque esta clase no es de ustedes. y maltrataban a los indígenas. Profesor, no se le escucha. Perdón. Ah. Ahora sí. La República, ¿tenían leyes propias o tenían sus leyes? ¿No? Abajo, dice, la República de Españoles, formada por... La República de Españoles estaba formada por Indígenas. criollos, no, Criollos. República de Españoles. Criollos Y por otro lado estaban los españoles. indígenas. Españoles. Españoles. Peninsulares, también llamados chapetones, tienen varios nombres, ¿no? La República de Españoles está formada entonces por Por los criollos y españoles. excelente. Creo que esto era más abajo ahí para que no estar moviendo. A ver, voy a volver a copiar todo esto. Un ratito, por favor. Tenían sus leyes, era. Sus Sus leyes formada por Criollos y españoles. Españoles, profesor. Españoles, muy bien. Ahora sí. La República de Indios, formado Indígenas y negros.
Voy a poner Indígenas y Indígenas. negritos. nobles. Recuerda que Indígenas nobles Nobles e indígenas. y indígenas indios del común. del común. La I significa indios, ¿no? Ahí estaban los indios nobles. Ay, ¿qué hice? La I significa indios. Indios nobles e indios del común. Ahora sí. Ahí están entonces. Eso es entonces dentro de la República de Españoles y la República de Indios. En el otro lado, nos hablan de la nobleza. La nobleza, formada por... Ponemos ahí... ¿dónde estás? Españoles. En la nobleza, sí. Españoles. Muy bien. Dentro de la nobleza, claro, están los españoles. Españoles. Españoles Españoles o español. y también están los criollos. Criollos. Excelente. ¿No? Criollos. Y Aunque no recibían tanta riqueza. ¿no? Tenían, ellos tenían, al costado dice, tenían poder. Ellos tienen poder político, poder económico tienen ellos, ¿no? Tenían derechos. Poder y derechos puede ser ahí, pero con poder no sé. Mientras los demás no. O sea, ahí los blancos solo tenían derechos. Listo, clase media. Recuerda que dentro de los españoles te dije que habían españoles que eran ricos. Españoles. También entonces acá Medio. españoles Españoles. no son tan ricos, ¿no? Ellos no tienen tanto poder, con poco poder podemos poder, ¿no? Con poco. Poco poder. O sea, no tienen tanto poder que digamos. Tanto poder porque son pequeños comerciantes, ellos son profesionales, no tienen tanta influencia como los españoles de la nobleza. Y el bajo pueblo, formado por peninsulares, los niños, peninsulares o españoles, es lo mismo. Yo le he puesto arriba españoles, puede ser peninsulares también. Y también abajo están los criollos. Estos son los criollos. 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 Dedicados a oficios. Oficios. Profesor, ¿qué es eso? Recuerdan, ellos son artesanos, se dedican a la agricultura, ¿no? Pequeños talleres, hasta siervos pueden ser o eran sirvientes. Sí, niños, completen ahí, por favor. Yo le tomo foto para mandarla a su grupo. A ver, vamos a compartir con su grupo. Print quinto y print sexto. Print 2 quinto, print 2 sexto. Listo, niños, también está en su grupo esto. Para aquellos que demoren un poquito en escribir o para aquellos que no han entrado a clases, bueno, ahí lo estoy mandando. No han podido entrar a clases. Profesora, ¿qué grupo está enviando? Al grupo del aula de WhatsApp, de quinto de primaria y sexto de primaria. Profesor, nosotros somos de cuarto de primaria. Me estoy equivocando. Perdón. ¿Qué grupo había enviado, profesor? A quinto y sexto de primaria. Primaria 2 se habían mandado. Ok. Ahora lo corrijo. No se preocupen, niños. Primera vez que me equivoco en la vida. Una primera vez. Así nos decía, creo, el profesor Girafales. Primera vez que me equivoco en la vida. Ahora sí lo mando a su grupo de ustedes. A ver, un ratito. Terminé de copiar, profesor. Muy bien, ahora sí está mandado a su grupo de aula de cuarto de primaria. Muy bien, ¿terminaron, niños? Después, ¿qué viene? Mira, todavía hay más. Yo pensé que ahí terminaba.
Aunque esto solamente es para completar falso o verdadero, o completar algo fácil nada más. Oh, mi cuello. Listo, vamos avanzando, ¿verdad? Termine. Ok. Todavía, profesor. Todavía, casi. Ya terminé de copiar, profesor. Ya terminó, muy bien, gracias, gracias con los que terminaron. Voy borrando estas primeras partes de acá. Profesor, su micrófono está apagado. Perdón. Seguimos y ya para terminar. Y rapidísimo lo hacemos esto. Completa los espacios en blancos. La República se regía por leyes. Leyes que no se aplicaba a otros grupos. Leyes que no se aplicaba a otros grupos. En la B dice, la República de Españoles estaba formada por los criollos. Criollos y... ¿Vales? Españoles, claro, los españoles o peninsulares, tuvieron privilegios, ¿no? Ellos tuvieron privilegios. Estos privilegios variaban, ¿no? Variaban de acuerdo a la, de acuerdo a la clase social. Clase social. Ya está, simplemente eso. Si eras criollo, si eras español, tenías un estatus más elevado. Listo. La República de Indios estaba formada por, pones ahí, indígenas. Indígenas. Pero... Claro, habían dos, y seguramente me vas a decir, profesor, pero había indios nobles e indios del común, ¿no? Todos ellos, claro, todos ellos forman o son conocidos como indígenas simplemente, que tienen tierras propias y pagaban impuestos. Impuestos. Ellos pagan impuestos. Haciendo las obligaciones que tenían que hacer obligatoriamente. Profesor, una pregunta. ¿Hasta qué hora tenemos para enviar la tarea? Hasta las 7, 8 de la noche, ¿sí? Ya está bien. Ok. Listo, niños. ¿Terminaron de copiar ello? Yo ya. A ver, eso también ya lo acabo de enviar. Ya lo acabo de enviar. Listo. Muy bien, y vamos bajando ya para terminar. Y ya para terminar. Profesor, ¿puede retroceder? Profesor, nos pasamos la hora. Sí. No. Ok. Ahí está. La otra print de pantalla para subirlo. Sí, ya lo mandé a la pantalla. Ya esto ya es más fácil todavía. Poner falso y verdadero. Dice, a ver, número 1. La educación fue memorística y dogmática. Verdadero. Verdadero. En los colegios mayores educaban a los hijos de los caciques. Verdadero. Falso. Falso. No acertamos, ni siquiera ni uno. La La educación educación se brindó a través de
Congregaciones religiosas. ¿La educación se brindó a través de congregaciones religiosas? Eso sí es Verdadero. Verdadero. y los colegios menores estaba dirigido a los sectores medios. Falso. Falso. Ya, listo, ponemos ahí falso. ¿Falso? Sí, ST. Sí. Muy bien, niños. ¿Falso, profesor? No tengo duda. A ver, sí. Listo. Profesor, una Dígame, y con eso vamos terminando. Adelante, adelante. En la actividad esencialmente entiendo la pregunta de ¿existe una legislación para ellos? Ah, ya, a ver, ahorita voy a llegar ahí. Ya he terminado de copiar ¿A quién su... se refiere? Por Profesor, aquí. yo también le quería preguntar, ¿a quién se refiere cuando Ok. dice existe la legislación para Sí, no se preocupe.